Alabado sea Dios. Glorificado sea Cristo Jesús. Amados hermanos y amigos, que el Señor les bendiga. Este es su hermano, su amigo William Mora, pastor de la primera iglesia hispana Asamblea de Dios, localizada en el 4917 Beaver Dam Road en la ciudad de Bristol, Pensilvania. Doy gracias al Señor por esta oportunidad que me concede, este privilegio que me da de estar en su casa de oración, donde puedo contemplar su hermosura y también inquirir en su templo. También doy gracias al Señor por el privilegio que me da, o nos da en este caso, pues mi esposa la que va a ministrar hoy, alabado sea el Señor, y nos da ese privilegio el Señor de poder difundir la palabra del Señor por estos medios, las redes sociales, y agradecemos al Señor porque le dio sabiduría al hombre para que hiciera esta clase de inversiones, alabado sea el Señor, y ahora podemos llevar el Evangelio alrededor del mundo, alabado sea el Señor, prácticamente económicamente, alabado sea Dios. Así que le damos gracias al Señor. Quiero invitarles ahora a que inclinemos nuestro rostro y vamos a elevar una oración. Después que dediquemos el servicio, también vamos a interceder por los hermanos que están afectados de salud. Dame la lista de nuestra oración. Amen, praise the Lord, porque tenemos una lista grande de intercesiones y también, pues, aún mi persona, pues, necesito que ustedes, pues, me ayuden a interceder por mí al Señor, alabado sea Dios. Muy bien, oramos, hermano. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por esta bendición que nos das de estar en tu casa de oración, de poder venir, oh Dios, delante de tu presencia y también delante de nuestros hermanos y de nuestros amigos, Señor, que simpatizan con nosotros, con tu palabra, Señor, y contigo mismo, Señor. Gracias, Señor, por esta bendición que nos da. Señor, pedimos, oh Dios, que tu Santo Espíritu vaya delante de nosotros, delante de nuestras voces, Señor, y que toque, oh Dios, la mente de cada persona, especialmente de nuestros amigos, Señor, que necesitan mucho de ti, Señor. Pedimos que tú, Dios, trabajes en su vida y que pronto ellas puedan, oh Dios, elevar una oración a ti diciéndote que te aceptan, que están de acuerdo contigo y que necesitan, oh Dios, de ti para que de esa manera sean salvos. Señor, gracias por ello, Señor. Te pedimos todo esto, Señor, en el nombre de Jesús. Y ahora también, Señor, pedimos por nuestros hermanos que están afectados de salud. Alabado sea el Señor. Tenemos a nuestra hermana Aida May Belvin y a su esposo, Bob, a la hermana María Peña, a Adrián Martínez en Puerto Rico, Carmen Borrero, Francisca Almonte aquí en Bristol, Pensilvania, Santa Medero, aquí también en esta ciudad, a Zaira y Richard, que ahora mismo están en Puerto Rico y ellos viajan cada mes, pues, para venir a tomar el medicamento o los procedimientos médicos. Y pues ahora mismo están en Puerto Rico. Oramos también por Jesús Rivera, Ramonita Martínez, Bismar Cardosa, Lea Moreno, Luis Rivera, Lucy Cordero, Iluminada Cordero, Francisco Villegas, Lenet Capetillo, sobrina nuestra, hija, Rosalinda, hijo, Will, nieta, Raki, Gabriel, nieto, y Joey, también nieto. También allá en Nicaragua, Señor, oramos por la hermana, mamá de nuestra hermana Brenda y la mamá de nuestra hermana Yajaira. Señor, te damos gracias por ella. Pedimos, Dios, por Dina Castañeda, que necesita un hogar. Padre Santo, Mariela Rodríguez, alabado sea el Señor, que tiene un problema con cáncer, y bueno, es triste eso, hermano, y pedimos por ella. Sabemos, Señor, que tú eres poderoso para sanar cualquier enfermedad, Señor. Gracias te damos porque tú, Dios, sabes qué es lo que tienes que hacer y cómo tienes que hacerlo. Pedimos por mi hija, Señor, Maribel Mora, María Romero, Ken y Tina Overton, hermano Rufino Sosa, que no sabemos, yo creo que está bien ya, el papá de la mamá de la hermana Silvia, alabado sea el Señor, en Nicaragua también, Violet and Family en Venezuela, Violet family here. Violet is here. Violet, Violeta, está supuesto Violeta, ok.
también el país, oh Dios, los ciudadanos de Ucrania y también de Rusia, y ahora, Señor, que los norcoreanos se han metido también, gente que no te conocen y algunos pues no quieren conocerte, pero también sabemos que son, oh Dios, personas que tienen un alma que necesitan salvarla, Señor. También, Padre Santo, pedimos por nuestro país, los Estados Unidos de América. Señor, tú sabes ahora mismo la confusión que hay, oh Dios, por las elecciones que están a punto de llevarse a cabo, ya se están llevando a cabo, pero Señor, pedimos que tú intervengas, Padre Santo, y que nos ayude a elegir bien. Gracias, Señor. Dejamos todo en tus manos, Señor, esperando que tú nos guíes en todo lo que aquí nosotros hagamos. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Gloria a Dios. Muy bien, Dios me les bendiga, hermano, Dios me les guarde. Voy a pedir a la hermana Francis que pase por acá. Ella nos va a llevar pues el estudio de la palabra del Señor hoy. Amén. Praise the Lord. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. En este día le damos gracias al Señor una vez más porque Él es tan bueno y misericordioso y su palabra es verdad. Su poder es eterno y nosotros le amamos y queremos que Él esté con nosotros en este día y nos ayude, nos sostenga en este momento que nos ha tocado vivir. Yo también levanto mis manos al cielo y le pido, Padre Celestial, Padre amado y Padre bueno, que estés con nosotros. Oh Señor, que tu presencia, Señor, sea en realidad en nuestras vidas. Que tu Santo y Divino Espíritu, Señor, se mueva en nosotros y se mueva, Señor, en todos aquellos que van a estar escuchándonos, Padre amado, y quiera que tu Santa y Divina Palabra algo le dé a entender, le den a conocer, Padre amado, y que entiendan que tú estás en control de todo, que tú puedes todo, que tú cambias todo, Señor, cuando nosotros confiamos y queremos en ti. Gracias por tu misericordia, tu bondad y tu amor. Te invitamos, Señor, que estés con nosotros y que estés con todos los que nos van a estar escuchando. En el nombre de Jesús, tu Santo Espíritu también sea con ellos. Bendecido sea Dios. Hoy estamos en la escuela dominical, o la clase que está supuesto ser para la escuela dominical del día 27, pero que nosotros la damos hoy. La clase la unidad se llama Mujeres Piadosas en las Escrituras, y la clase de hoy nos encontramos con Débora, profetisa y jueza. Bendecido sea el Señor. Así es que vamos a estar pidiendo al Señor que nos ayude. Y quiera Dios que si alguien no ha oído la lección, no ha oído nunca la historia, pues aprenda algo de ella y podamos, ¿cómo se dice? Razonar juntamente de la manera que esta gente razonó y ayudó a que el pueblo de Israel tuviera una victoria, tanto ella como Barak. Bendecido sea el Señor. Débora, profetiza y jueza, y el estudio se encuentra en Jueces capítulo 4 completo y el capítulo 5, 31. Pero por supuesto, para poder entender un poquito más de entendimiento, lo mejor que uno puede hacer es empezar a leer el libro y ver qué cosas se nos dice de esta clase. La verdad central nos dice: el Señor unge a líderes piadosos para guiar y alentar a su pueblo. Cada vez que Dios llama a alguien para hacer un trabajo, Dios le da una unción especial con el propósito de que esa persona, sea hombre, sea mujer, sea joven, sea un niño, sea un anciano, cualquiera, porque para Dios no tiene edades ni tiene diferencias. Él puede usar a cualquiera, ¿verdad? Pero Él siempre va a usar a alguien y le va a dar una unción especial, ¿verdad? Cuando llama líderes, con el propósito que el líder pueda tener la capacidad para alentar al pueblo. ¿Okay? Esa es la verdad central. El versículo clave nos dice Jueces capítulo 5 y verso 7. Este capítulo 5 es un cántico. Tanto Débora como Barak cantaron después que obtuvieron la victoria, ¿verdad?, con el pueblo cananeo, y ellos cantaron, alabaron, glorificaron y bendijeron a Dios. En el cántico alaban y bendicen a Dios y también dejan saber cómo Dios trabajó con ellos, cómo les dio la victoria. Si es que es un cántico de alabanza, y algo que nosotros podemos ver es cómo este hombre con esta mujer se unieron en el Señor, ¿verdad?, y obtuvieron esa gran victoria. ¿Okay? Dice así: los aldeas quedaron abandonadas en Israel, habían decaído
hasta que yo, Débora, me levanté como madre en Israel. Como le dice, esto no aparenta tener un ritmo, porque son escritos en el libro, en otro lenguaje que no es el nuestro, y aparentemente no ¿cómo se dice? No riman, pero es un cántico. Estoy segura que ellos le dieron buena música, y cuando lo cantaban se oía muy precioso, porque todo era para alabar al Señor. Pero aquí nos deja saber que la situación había llegado de tal manera que ya muchos de los habitantes de Israel se habían desaparecido, bien fuera porque hubieran sido muertos, o bien fuera porque tuvieron que huir por causa de la situación de los cananeos. Le aconteció esto, hermano, por la desobediencia. Dios les mandó a que los eliminara, que los exterminara, que los sacaran de la tierra, pero algunos de ellos no obedecieron y dejaron a algunos ahí, cosa que le causó problema llevándolos a adorar ídolos, ¿verdad? Y a que el Señor derramara su vida sobre ellos por haberle dejado. Así es que cada vez que usted y yo desobedecemos a Dios, cosas nos pasan por causa de eso, por la desobediencia. Así es que dice ahí, las aldeas quedaron abandonadas en Israel, habían decaído hasta que yo, Débora, me levanté como madre en Israel. La meta de la enseñanza dice, debemos reconocer los peligros de escuchar a la cultura en lugar de escuchar a Dios. Tenemos que tener cuidado, especialmente ahora que estamos en estas elecciones que vamos a estar, ya entramos porque la gente ya está votando, ¿verdad?, en las elecciones, y la gente, pues yo no sé, como que están ciegos, sordos y mudos a la misma vez, porque no pueden comprender, no pueden ver la diferencia de una cosa y otra. Pero esto especialmente se manifiesta más entre los creyentes, porque los creyentes estamos dispuestos, debemos de estar despiertos y debemos de estar dispuestos a obedecer los mandatos de Dios. Sin embargo, vemos que no es así, ¿verdad? Así mismo como aconteció con este pueblo, nos sigue aconteciendo a nosotros por desobedientes. Segunda, debemos de afirmar el papel de los líderes piadosos para ayudarnos a escuchar la voz de Dios y participar en su plan para el mundo. O sea, cuando Dios pone sobre nosotros líderes, hay planes que se planifican y usted y yo debemos de estar dispuestos a escucharlos, ¿verdad? Y a participar de tal manera de que lo que Dios quiere se haga, ¿ok? La tercera, debemos alentar a otros a confiar en la palabra de Dios y a vivir en comunión con Él. Usted y yo, ese es el ministerio de cada uno de nosotros, que nosotros podamos alentar a la gente a que confíen en lo que la palabra del Señor dice. La palabra del Señor dice que no nos dejará solos. La palabra del Señor dice que siempre nos sostendrá y que Él proveerá. Él nos dice que nos ha prometido darnos salud y que sus promesas son fieles y verdaderas. Usted y yo debemos como líderes alentar al pueblo a dejarle saber que lo que la palabra del Señor dice es verdad y que usted y yo debemos de creerla, confesarla, recibirla, esperarla con paciencia y veremos, como dice la Escritura, que Él hará. Bendecido sea el Señor. Así es que con esto vamos a entrar a la porción. Yo no tengo todos los 2 capítulos aquí, el capítulo 5 es bien largo, pero el capítulo 4 no es tan largo, pero es largo también, tiene 24 versos. Yo solamente voy a leer los versos que están, ¿cómo se dice aquí? Señalados. Así que en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, vamos a empezar. Dice así, verso 4, capítulo 4 y verso 4 del libro de los Jueces. Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot. Qué bueno, ¿verdad? Hay mucha gente que no cree en el ministerio de la mujer. Sin embargo, nosotros vemos que aún en el Antiguo Testamento una mujer era una mujer que gobernaba, y no solamente gobernaba, sino que era una profetisa. Y nos dice que es la esposa de Lapidot. ¿Ok? 5. Y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora, entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín,
y los hijos de Israel subían a ella a juicio. O sea que este lugar era como su oficina, ¿verdad? Bajo una palmera, dice, ¿verdad? Entre Ramá y Betel, así que en el monte de Efraín. Y los creyentes, la gente de israelita, subían a ella a hacer a ella como juez. Ella hacía juicios, ¿ok? Verso 6. Y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Cedes de Neftalí, y le dijo: ¿no te ha mandado Jehová Dios de Israel diciendo: ve, junta tu gente en el monte de Tabor, y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón? Hermano, ella como profetisa le está hablando a este general del ejército de Israel en este momento. Y él está dejando saber que Dios le está dando el ok de que se levante y tome entre Neftalí y Zabulón, 2 de las tribus, que levante 10,000 hombres y que suban, ¿verdad? Dice, verso 7. Y mire hermano, está hablando Dios por medio de ella. Y yo atraeré hacia ti al arroyo de Sison, a Sísara, capitán del ejército de Jabín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos. Así es que, ¿qué era lo que tenía que hacer tanto Débora como Barak? Era obedecer, ¿verdad? Ya Dios le había dado el ok, Dios le había dado el llamado, le había dicho lo que tenía que hacer y le dijo cómo le iba a dar la victoria. ¿Qué usted y yo tenemos que hacer cuando se nos dice esto? Obedecer, hermano, y buscar la manera de que lo que Dios dice se cumpla. En verso 8, Barak le respondió: si tú fueres conmigo, ¿verdad? Aquí es que hay se podría decir, hay una pregunta, una incógnita, pero sin embargo nosotros vemos que, vamos a ver en el estudio que realmente no lo era. Barak le respondió: si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. Eso no quiere decir que el hombre era cobarde, hermano. Eso no quiere decir que él no tenía el poder para levantar el ejército y para ir y pelear. No. El problema que había era que él era el capitán o el general del ejército, pero él no era profetisa, no era un profeta, ¿verdad? Él no estaba quizás tan cerca de Dios como estaba esta mujer. Así es que a pesar de que él le dice: si tú no vas, yo no voy, no era que él no quería ir a la guerra, sino él quería tener a alguien que representaba a Dios delante de él cerca. Verso 9. Ella dijo: iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de mujer venderá Jehová a Sísera. Y levantándose Débora fue con Barak y Cedes. O sea, que aquí vemos que la profetisa está hablando qué es lo que va a acontecer. Ellos van a ir a la guerra. Barak va a estar con los 10,000 soldados. ¿Cómo se dice? Débora va a estar con él. Pero ya ella dio la palabra de antemano de que Dios va a entregar a este pueblo, a este general especialmente, ¿verdad? A Sísara, en las manos de una mujer. Y no iba a haber gloria para ninguno de ellos dos, sino la gloria iba a ser de Dios. Bendecido sea Jesús. Entonces Débora dijo a Barak: levántate, porque este es el día en que Jehová ha entregado a Sísara en tus manos. ¿No ha salido Jehová delante de ti? Y Barak descendió del monte de Tabor y 10,000 hombres en pos de él. O sea, él escuchó todo el plan de la batalla, cómo Dios iba delante de ellos y cómo Dios iba a obrar para darle la victoria. Así que no tenía por qué temer, porque si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y dice: Jehová ha entregado a Sísara en tus manos. Hermano, ¿qué más queremos para saber si tenemos una victoria? Verso 23. Así abatió Dios aquel día a Jabín, rey de Canaán, delante de los hijos de Israel. 24. Y la mano de los hijos de Israel fue endureciéndose más y más contra Jabín, rey de Canaán,
hasta que lo destruyeron. Entonces, capítulo 5, verso 1. Aquel día cantó Débora con Barak, hijo de Abionam, diciendo: por haberse puesto al frente los caudillos de Israel, por haberse ofrecido voluntariamente el pueblo, load a Jehová. Esto es una alabanza para el Dios del cielo y de la tierra, ¿verdad? Porque el pueblo estuvo dispuesto a ir voluntariamente a la guerra. Verso 3. Oíd, reyes, escuchad, oh príncipes, yo cantaré a Jehová, cantaré salmos a Jehová, el Dios de Israel. Salmos son cánticos, alabanzas, ¿verdad? Ella iba a cantar salmos a Dios. Verso 5. Los montes temblaron delante de Jehová, aquel Sinaí, delante de Jehová, Dios de Israel. Ella está recordándole al pueblo en aquel tiempo cuando Dios se presentó para darle la ley, cuando el monte humeaba y temblaba y había relámpagos y truenos, ¿verdad? Aquí ella le recuerda eso al pueblo. Verso 7. Las aldeas quedaron abandonadas, ese es el texto de hoy, quedaron abandonadas en Israel, habían decaído hasta que yo, Débora, me levanté como madre de Israel. ¿Ok? Quiere decir que ella le está dando aliento al pueblo, dándole gloria y alabanza a Dios y también glorificando a Dios por la gran victoria que Dios le ha dado a ella. ¿Sí? A ella y al pueblo de Israel en ese entonces. Yo voy a leer un poquitito aquí en la introducción del discípulo, que no lo tengo en el comentario, y si lo tengo no está tan expresado como aquí. Lo voy a leer un poquitito y después doy mis comentarios. Jueces 4, o el capítulo 4, comienza con la muerte de Ahod, un juez que había llevado a los israelitas a la victoria sobre las moabitas después de 18 años de servidumbre. ¿Okay? Bajo Ahod y sucesor Samgar, Israel disfrutó de paz durante 80 años. Usted puede encontrar esto en el capítulo 3, versos 30 y 31. Después de la muerte de Ahod, los israelitas volvieron a caer en el ciclo de apostasía. Se olvidaron de Dios e hicieron lo malo ante sus ojos. El capítulo 4, de verso 1, nos dice eso. Debido a su debilidad, Dios permitió que fueran conquistados por el rey cananeo Abín de Hazor y su despiadado comandante del ejército Sísara. Capítulo 4, verso 2. Finalmente, después de 20 años de opresión, hermano, mire todo lo que tuvieron que soportar. 20 años, los israelitas clamaron a Dios pidiendo ayuda. Verso 3. Él respondería a sus oraciones con una profetisa que guiaría a Israel como jueza, que se llama Débora. Bendecido sea el Señor. Quería leerle eso porque a veces hay comentarios en el maestro que ustedes no tienen, pero también hay comentarios en el discípulo que yo tampoco tengo. Así es que es bueno tomar de los dos. Bendecido sea el Señor. Así es que vamos a ver cómo nos desarrollamos en esta clase, cómo lo podemos ver un poquito más claro y cómo podemos darle gloria y alabanza a Dios por las cosas que Él ha hecho, que hace y que seguirá haciendo, hermano. Santo Dios. Porque Él no ha cambiado, Él sigue siendo el mismo siempre. Y siempre que usted clame a Él, Él le va a responder. Ellos esperaron 20 años en esta opresión que tenían del pueblo cananeo. Hasta 20 años no vinieron a clamar a Dios. No esperemos, hermano, que sea tan tarde para clamar al Señor. Dice aquí, la dirección y la presencia piadosa de Débora liberaron a los israelitas en una época de gran opresión. Dios lo ungió para llevar a su pueblo a la victoria. Los retos son más manejables cuando contamos con el respaldo de alguien en quien confiamos. Alabado sea Dios. En este momento, Barak estaba seguro de ir con Débora a la guerra, porque él sabía que Dios estaba con ella, que Dios hablaba por medio de ella, y que ella cerca de él, estaba Dios también cerca de él. O sea, que usted debe reconocer eso. El siervo de Dios es importante uno tenerlo cerca de uno.
Cualquiera que sea la especialidad, sea en finanzas, en consejería, en materia espiritual, hermano, en matrimonial, en cualquier sea la ayuda que usted pueda recibir de otra persona, en la cual podamos depositar nuestra confianza, escuchando en silencio, nos ayudará a recordar de que Dios está para ayudarnos, y ¿verdad? Nosotros debemos que recordar eso. Dios siempre ha estado para ayudarnos. Él nunca ha prometido dejarnos solos. Él dice que estará con nosotros hasta el fin. Y si usted y yo confiamos y creemos en su palabra se hará una realidad en su vida y en la mía, hermanos. Amén. Estudiamos la vida de Débora, una profetisa y juez de Israel. Gracias a su dirección, los israelitas fueron liberados en una época de gran opresión. Durante esta época oscura, aproximadamente de 300 años, desde la muerte de Josué hasta que Saúl, el primer rey de Israel, fue ungido. Ya los israelitas habitaban en la tierra prometida, pero como nos dice el último verso del libro de los Jueces, 21-25, y la citamos, dice: en estos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Eso se parece a lo que está aconteciendo hoy. Esto se llama una anarquía, ¿verdad? Cuando la gente no quiere someterse al gobierno y hace lo que le da la gana. Pero en este entonces, esta gente no tenía quien lo gobernara. Por eso es que Dios levantó jueces. ¿Ok? Esto es lo que comúnmente llamamos anarquía. En Jueces 2:10, y toda aquella generación, citamos, dice, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, toda la generación que salió con Moisés y que vinieron hasta la tierra prometida con Josué, ¿verdad? Todos murieron, ¿verdad? Escucha lo que pasó, reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. ¡Wow, hermanos! ¿No nos decía Deuteronomios capítulo 6, del 3 al 9, que le daba instrucciones al pueblo de Israel, que repitieran la ley, que la hablaran, que mientras caminaban, cuando estaban en la mesa, en todo lugar, que le hablaban y le enseñaran las reglas? ¿Qué pasó, hermanos? Eso nos puede pasar a nosotros también si tampoco usted y yo no le ponemos atención a la palabra de Dios. Mira lo que pasó. Poco a poco fueron olvidándose y de tal manera que llegó la nueva generación y no tenían conocimiento de lo que Dios había hecho. Abra los ojos, hermano, y tenga cuidado que no nos pase igual. Además, en lugar de seguir los mandatos de Dios de expulsar, a los habitantes de Canaán, les permitieron que algunos quedaran, y estos que eran paganos adoraban a dioses paganos y se convirtieron en trampas para los israelitas. Por eso es que Dios no quería que esta gente permaneciera. Él quería que los eliminaran, que los echaran afuera, ¿verdad? Que no estuvieran en la tierra, para que ellos no cayeran en la trampa de adorar dioses ajenos y provocar a Dios a ira. ¿Ok? La primera parte nos dice, Débora declara el mandato de Dios. O sea, una vez Débora habló lo que Dios le dijo, lo que tenía que hacer Barak era seguir la palabra de Dios y confiar de que Dios estaba con él y que Débora le dijo que iba a ir con él. Así es que él estaba seguro de una victoria. Aquí dice, un ciclo de pecado y esclavitud. Esto es lo que vamos a estar viendo en este libro. Si usted lee el libro completo, usted va a ver que se van de juez a juez, de juez a juez, hasta que termina con el último juez que fue Samuel. Y después de esto, ellos desecharon a Samuel y pidieron un rey, ¿verdad? Así es que usted y yo tenemos que estudiar la Escritura para ver cómo las cosas llegan al lugar donde llegan y por qué es que a veces pasamos por tormentos y dificultades porque no obedecemos a Dios y no ponemos a Dios en el lugar que debemos de tener, en el primer lugar. Dice aquí,
Dios levantó jueces para liberar a los israelitas de sus enemigos. Observemos que levantó a Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. El Espíritu vino sobre de él y juzgó a Israel. Jehová entregó en su mano a Cusán-Risatím, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán-Risataim, y reposó la tierra 40 años. Cuando Otoniel, creo que fue el primer juez, ¿verdad?, que el Señor levantó para que juzgara a Israel. Y volvieron los israelitas, volvieron a hacer lo malo ante Dios, ¿verdad? Y fortaleció a Eglón. Dios fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel. Mira, hermano, lo que Dios hace. Santo Dios. Dios fortaleció la mano de Eglón, que era rey de Moab, contra Israel, junto con Amón y Amalek, e hirieron a Israel. Los israelitas sirvieron 18 años y clamaron a Dios, y levantó a otro juez, a Od, que fue el que empecé ahorita, que nos dice que era zurdo. Había una razón por la cual se menciona este específico detalle de este juez. Era zurdo, ¿verdad? Él dice que él construyó un puñal, si no me equivoco, es un puñal largo, una daga, ¿verdad? Larguísima. Y cuando fue a ver al rey, ¿verdad?, viene y lo pone adentro, le mandaron un regalo. Después despachó a la gente. Usted puede leer el comentario completo en la Biblia. Despachó a la gente, y cuando él quedó solo, él cogió al puñal y se lo enterró por el vientre a este rey y lo mató, ¿verdad? Así es que, y así liberó al pueblo. Dice, también Samgar, hijo de Anat, mató a 600 hombres con una quijada de bueyes. Así que fueron diferentes personas que Dios llamó en diferentes momentos para libertar al pueblo, ¿verdad? Hubo paz, pero esta paz no era duradera. Durante esta época, los israelitas habían caído en un ciclo de apostasía o de desobediencia voluntaria a Dios. Eran desobedientes, nadie los obligaba a que lo desobedecieran voluntariamente, ellos desobedecían a Dios. Se volvieron a olvidarse de Dios, e hicieron lo malo ante sus ojos. Jueces 4:1, que es el capítulo que vamos a estar estudiando hoy. Y como yo no empecé en el 1, yo se lo voy a leer. Dice así: después de la muerte de Ahod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los vendió en mano de Jabín, rey de Canaán, el cual reinó en Hazor, y el capitán de su ejército se llamaba Sísara, el cual habitaba en Haroset Goim. Los hijos de Israel clamaron a Jehová, porque aquel tenía 900 carros errados y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. ¿Ok? Entonces aquí fue que empezó la clase que yo le leí. Gobernaba en aquel tiempo Israel una mujer, Débora, profetisa y mujer de Lapidot. Seguimos. Bendecido sea el Señor. Se volvieron a olvidar Jabín, Hazor y su comandante del ejército, Sísara, capítulo 4:2. Y después de 20 años de opresión, los israelitas clamaron a Dios. ¿Usted sabe lo que es, hermano? 20 años. Ellos tenían a Dios todo el tiempo. Dios tenía un pacto con el pueblo de Israel. En todo momento que ellos clamaran, Dios los escucharía. Pero ellos tenían que tornarse a Él. Y mientras ellos no se tornaban, Dios nos iba a tornar a ellos. Es igual que a nosotros.
Mientras nosotros ignoremos a Dios, Dios no va a dejar que sigamos por el camino. Pero usted y yo tenemos que reconocer y entender que es usted el que tiene que dar el primer paso y yo. Amén. Él respondió a sus oraciones con una profetisa que guiaría a Israel como juez. Esto es Débora. Observemos cómo todo comenzó como un olvido pasivo. Así que cada vez que usted y yo tratamos de hacer lo que nos da el deseo, lo que nos da la gana, e ignorar lo que Dios demanda de nosotros, es un olvido pasivo. ¿Ok? Capítulo 3 y verso 7 de los Jueces. Algo de lo que tenemos que cuidarnos, porque podemos caer en la misma trampa. Así que el enemigo es astuto y usted y yo no nos damos cuenta de la manera que entra y cómo nos va involucrando poco a poco, de tal manera que cuando venimos a ver ya no queremos orar, ya no queremos leer la Biblia, ya no queremos ir a la iglesia, ya no queremos hablarle nada del Señor. Todo lo queremos para nosotros y nos olvidamos de Dios y de los demás. Así que por eso es que tenemos que atender a la palabra de Dios, lo que nos dice. Dice, se revela el plan de liberación de Dios. Jueces 4, del 4 al 9. Durante este tiempo, ya Dios estaba usando a Débora como profetisa y juez. Él la usó como una voz profética y jueza confiable para hablarle y guiar al pueblo. Tenía la unción y el favor de Dios, hermano, algo importante en nuestra vida. Usted y yo necesitamos la unción de Dios y necesitamos el favor de Dios. Dice, la cual le dio reputación, ¿verdad? La cual le dio reputación que atraía a los israelitas a la palmera. Yo le pongo que ese era el lugar de su oficina, donde ella dice, debajo de su palmera, ahí ella estaba, en las colinas de Efraín. Me imagino que sería su oficina. Allí buscaría y compartiría la dirección de Dios. Así, en ese lugar es donde ella buscaba a Dios y donde también compartía con los que venían a ella. Como profeta, Dios le reveló su plan para liberar a Israel, usando a un general llamado Barak y 10,000 guerreros de las tribus de Neftalí y Zabulón. Capítulo 4 de Jueces y verso 6. Y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Ceres, de Neftalí, y le dijo, hermano, y esto es una profecía. Dice, ¿no te ha mandado Jehová Dios de Israel diciendo, ve, junta tu gente en el monte de Tabor y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón? Verso 7. Y yo, está hablando la profetisa, lo que Dios le está diciendo a ella. Y yo, ¿quién es yo? Jehová. Y yo atraeré hacia ti al arroyo de Sison a Sísara, capitán del ejército de Jabín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos. Así es que ella le está dando la buena noticia, ¿verdad? Dios le dio ya el plan, le dijo cómo era que iba a acontecer, cómo era que tenía que hacer. Él iba a hacer que Jabín y Sísara trajeran, rey de Jabín, y Sísara trajeran al ejército a ese lugar, ¿verdad? Y ahí ya en el, ¿cómo se llama? Barak estaba con su ejército y con Débora en el monte Tabor arriba, y ellos iban a bajar ahí, y ahí era que Dios los iba a entregar. Así que no había nada que temer. Dios va a estar con ellos. Dice, yo atraeré hacia ti al arroyo de Sison a Sísara, capitán del ejército de Jabín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos. O sea, que no había nada por qué temer. Ya quisiera yo que Israel hiciera ahora lo mismo, que se levantara una profetisa o un profeta ahí y levantara voz de Dios, ¿verdad? Se levantara la voz de Dios y destruyera a todos los que quieren destruirlo, hermano. Porque esta gente no solamente quiere pelear, sino quieren destruir, eliminar, y eso nunca va a pasar. La palabra del Señor dice que mientras haya otoño, verano, primavera e invierno, así mismito estará la nación de Israel frente a Dios. Así es que olvidémonos de que va a ser destruido.
Sí, van a sufrir muchas cosas, sí, van a quedar pocos, porque una guerra grande y terrible viene en contra de ellos, pero déjeme decirle, hermano, de mirarnos, nunca. Nunca es palabra de Dios. Y él estuvo, dice, en el nombre de Dios, y él estuvo dispuesto, mire, después que Barak escuchó el plan de la batalla, Débora hablaba en el nombre de Dios, y él estuvo dispuesto a enfrentarse al enemigo. Dios había prometido la victoria. Barak accedió a ir con una condición. Aquí está el problemita, ¿verdad? Y la condición era esta: solo si tú, Débora, vienes conmigo. ¿Cuál fue la situación de que Barak, que era el general del ejército, sintiera la necesidad de que Débora lo acompañara a la batalla? Creemos que se debió a que él quería tener un representante de Dios cerca con habilidades que él no poseía. Él era general, él tenía habilidades para pelear la guerra, pero no tenía habilidades para profetizar. Débora las tenía, así que él prefería tener a alguien que estaba cerca de Dios frente con él. Bendecido sea el Señor. Quizás también como Moisés le dijo a Dios en Éxodo capítulo 33, verso 15 y 16. Si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí, ¿verdad? Otra posibilidad, que a Barak no le importaba quién se llevara el crédito. Lo importante era que sus enemigos fueran derrotados. Vemos que Débora aceptó ir con él como profetisa y declaró lo que acontecería. Iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendas, porque mano de mujer venderá Jehová a Sísara. Jueces 4, verso 9. La gloria siempre es de Dios. ¿Usted se da cuenta por qué razón era que Barak quería tener a Débora, delante de él, cerca de él? Porque ella era la voz de Dios en este momento, Amén, que lo confortaba, Amén, que lo ayudaba, que lo aconsejaba, que le daba aliento. Así es que cuando usted y yo sabemos que hay una persona que nos puede dar aliento, consuelo y fortaleza, usted va a acudir a esa persona. Y esto es la razón por la cual él pidió que ella fuera. A él, de acuerdo a lo que vemos aquí, a él no le interesaba quién ganara la guerra. O sea, quién fuera a tener el crédito. Él lo que interesaba era que ellos ganaran la guerra. Amén. Que la opresión que ellos estaban sufriendo terminara en ese momento. A él no le interesó mucho, y lo vemos en el cántico, porque tanto él como ella se unen juntos a cantar. Bendecido sea Dios. La parte 2 dice, Dios le da la victoria a Israel. Jueces 4, del 10 al 16. El Señor marcha delante de ti. Imagínense qué clase de, que le dijeran ahora mismo a Israel esto mismo. No temas, sigue hacia adelante, el Señor marcha delante de ti. No va a tener una victoria Israel automática y tremenda, hermanos. Y aquí vemos que esta es la manera que Dios guió a este pueblo en este momento, a estos dos líderes, Débora y Barak, ¿verdad? El Señor marcha delante de ti. Débora y Barak siguieron las instrucciones de Dios y Dios estaba obrando a favor de ellos. Dios colocó a todos los jugadores que usaría para obtener la victoria. O sea, todas aquellas personas que iban a desarrollar un papel en esta guerra, ya Él los había nombrado y los tenía en su lugar. Al cananeo Sísara y a Heber Seneo, familiar de Moisés, Débora y Barak. Ellos establecieron su ejército en Cedes y reunieron 10,000 soldados cerca del mar de Galilea. Sísara, el general cananeo, hizo exactamente lo que Dios había dicho que haría. O sea, Sísara, Dios le había hablado a Barak y a Débora que Sísara iba a bajar al valle de Sison, ¿verdad?
y que ahí era que se iba a emprender la guerra. Así que él hizo exactamente lo que Dios le habló a Barak por medio de Débora. Reunió todos sus carros, hermano, 900 carros, un montón de gente. Tenía una armadura mucho más poderosa que la que tenía Israel, ¿ok? Pero Israel tenía algo que ellos no tenían. Vamos a seguir. Y al pueblo que estaba con él, desde Haroset Goim hasta el arroyo de Sison, el verso 13. Cuando esto ocurrió, Débora le dio luz verde a Barak para que atacara. O sea, una vez ella se dio cuenta que él había ya llegado al lugar donde Dios le dijo que se iba a desarrollar la guerra, él le dice, este es el momento, ataca, ¿verdad? Para que atacara. Para que atacara. La diferencia del ejército cananeo era inigualable al compararla con el ejército israelita. Pero había una gran diferencia. El pueblo de Dios tenía una ventaja invisible, sin medidas, inmesurable, hermanos. Tenía la presencia de Dios con ellos. ¿Y quién puede contra Dios? Versículo 14. ¿No ha salido Jehová delante de ti? ¿Sabes lo que es eso? Que Dios va delante de ti, hermanos. Usted no tiene por qué temer, ni yo tampoco, cuando Dios está delante de nosotros, siempre. Bendecido sea el Señor. Él ha prometido estar con nosotros siempre. Cuando Barak y su ejército salieron del monte Tabor, Dios provocó pánico entre el ejército de Sísara, hermano. Una de las cosas que Dios hace es que usted y yo no entendemos cómo Él trabaja, ¿verdad? Porque mire, hermano, usa la naturaleza. Él usa a los animales y tiene que usarlo. Usa a los insectos como usó las abejas en un tiempo, ¿verdad? A las avispas, ¿verdad? Así es que usted y yo no tenemos que ver qué diferencia tenemos en cuanto a poder o en cuanto a ¿cómo diríamos? La preparación que tenemos. Lo que usted tiene que confiar en el Señor y creer en su palabra y ver que Él siempre va a vencer, siempre va a ganar, Él siempre va a estar al frente. Bendecido sea el Señor. ¿Ok? Esto permitió, o sea, Dios creó pánico en ellos. Y esto permitió que el ejército israelita destruyera al ejército cananeo. ¡Wow! Nosotros estamos viendo también ahora mismo que a pesar de todas las cosas que están pasando, el pueblo israelita ha tenido una gran victoria ahí con la guerra que tienen. Pero sigamos pidiéndole al Señor porque Dios intervenga, esto termine y haya paz entre ellos y bueno, y que ellos puedan vivir una vida más diferente a lo que han estado viviendo. Sabemos que no va a ser tan fácil, pero reconocemos que el Señor dice en su palabra que debemos orar por la paz de Israel, por la paz de Jerusalén. Y persiguieron a pie a los carros que una vez los habían derrotado. Y es aquí que Sísara huyó a pie a la tienda de Heber Seneo. ¿Y por qué esto? Porque Heber Seneo estaba en paz con Sísara, con este gobierno, ¿verdad? Porque entre Heber y Sísara había paz. Y saliendo Jael, esposa de Heber, ¿ok? La esposa de Heber, a recibir a Sísara, le dijo, ven, Señor mío, ven a mí, no tengas temor. Y él vino. Bueno, yo no sé si Jael tenía idea de lo que ya había dicho Débora, ¿verdad? No sé si ella sabía lo que había dicho Débora, pero aquí con esta mujer se cumple la profecía de que Dios iba a entregar a Sísara en manos de una mujer. Bendecido sea Dios. Cuando Dios habla, hermano, usted y yo lo que tenemos que hacer es temblar delante de su presencia y estar dispuesto a obedecer lo que Él nos dice. Confiar y creer. Y creer, confiar y creer. A ella a la tienda, lo trajo a ella a la tienda y ella le cubrió, hermano, esto automáticamente está hablando de muerte. Porque usted se recuerda en el libro de Esther, cuando Hamán vino para el segundo,
¿cómo se llama? Vino para el segundo banquete que le preparó al rey. Y cuando Esther declaró lo que había, que a Hamán lo cubrieron enseguida. Esto significa muerte, ¿verdad? Ella lo cubrió y él, como estaba tan cansado, dice, estaba tan cansado, tenía sueño y estaba, y estaba, hermano, cansado. Entonces ella lo cubrió con una manta. ¡Wow! Él le pide algo de tomar. Y ella le dio de tomar leche y luego lo volvió a cubrir. Le dio leche así para que descansara, durmiera. La leche ayuda a que uno tome sueño, ¿verdad? Lo puso a descansar, pero volvió y lo cubrió. Dice aquí, debe decirle que los comentaristas, no de la Biblia, sino de los libros que leí, dicen que una de las cosas que las mujeres israelitas eran bien expertas, eran cavando, poniendo las estacas, ¿okay? De las tiendas. Y entonces ellas eran muy hábiles en esto. Así que esto fue lo que se le ocurrió a esta mujer. Y eso mismo fue lo que hizo, lo cubrió, lo dejó que durmiera y cuando estaba dormidito y cubierto, lo estacó, lo puso la estaca en las sienes. Esto es ¿cómo se dice? No es una cosa muy linda de explicar, pero hermano, Dios hace como Él quiere y Él usa a quien quiera y como quiera, la palabra del Señor se iba a cumplir. Iba a ser una mujer la que iba a terminar con este ejército por este momento. Dice, Jael, mujer de Heber, tomó una estaca de la tienda y poniendo un mazo en sus manos, se le acercó calladamente y le metió la estaca por las sienes y lo enclavó en la tierra. Esto es bien grosero, ¿verdad? Ahora mismo una hay descripción grosera. Una descripción un poquito... Pero, hermano, es la palabra del Señor, dice, y lo enclavó en la tierra. Pues él estaba cargado de sueño, cansado, y así murió. Esto nos indica que Jaber era asociado con los ceneos, pero su esposa no. O sea, ella vio una oportunidad para ayudar en la guerra en este momento. Este hecho de Jael pareciera brutal, pero Dios le había dicho a Barak que una mujer, ¿verdad? Que en mano de una mujer vendería Jehová a Sísara. Jael no buscaba oportunidad para participar en la batalla, pero aprovechó el momento oportuno. Así que usted y yo también tenemos que hacer lo mismo. No debemos de buscar problemas, no debemos buscar dificultades, pero si hay un momento oportuno que usted pueda ayudar en una crisis o en una situación, hágalo, hermano. Amén. Hágala, hermana. No esperen que venga Dios use a otro. Deje que Dios lo use usted si usted tiene la oportunidad. Y esto fue lo que hizo Jael. Bendecido sea Dios. Dice, ella usó lo que sabía para poner la opresión del pueblo de Dios. Ella usó lo que sabía. ¿Qué sabía? Es encavar estacas en el suelo. Ella sabía hacer eso. Eso fue lo que ella hizo. Bendecido sea Dios. Para poner fin a la opresión del pueblo de Dios. Yo no la quería por esposa esa mujer. Bueno, esto también se aplica a nosotros. Podemos lograr cualquier cosa que Él nos ordene con su dirección, con las habilidades y con los recursos. Dios usó tanto a Débora como a Jael. Aquí vemos al guerrero menos pensado. O sea, el que menos pensaron ellos, él llamó a 10,000. Dios le dijo que llamara a 10,000. Pero mire qué cosa, hermano. Es como pasó también con este otro, con Gedeón, ¿verdad? 32,000 y después se queda con 300. ¿Ok? Y aquí vemos, llamó a 10,000 y una mujer, ni siquiera era del ejército, ni estaba preparada para... Es que Dios hace como Él quiere, cuando Él quiere, como Él quiere, con quien Él quiera. Así es que usted y yo no tenemos que temer, sino confiar en el Señor. El cántico de Débora, el capítulo 5 de Jueces, es un cántico por esta gran victoria que Dios le dio.
Jueces 5, vamos a estar viendo del 1 al 3 y del 5 al 7 en esta partecita. Alabado sea el Señor por su presencia. Dice, el capítulo 5 registra el cántico que Débora y Barak honraron a Dios por la liberación. Es bueno recordar que podemos ver la obra divina de Dios a través de las personas que Él elige y utiliza. Tanto Débora como Barak reconocieron que esta victoria se debió a la insuperable presencia de Dios. Y hermano, usted y yo tenemos que reconocer esto, que sin Dios, usted y yo no podemos hacer absolutamente nada. Alabado No sea hay Dios. liderazgo ni fuerzas tácticas. El cántico se divide en dos: palabras de aliento y esperanza de victoria. Y segundo, una descripción de la batalla y el triunfo nacional. En este recuento histórico hay algo que observar, y es la unidad que hubo entre Barak y Débora, hermanos. Algo que vemos que este hombre y esta mujer estaban unidos en el Señor y en la obediencia a Dios para tener la victoria que ellos tuvieron. Ellos no solo cantan y alaban a Dios juntos, sino que también guiaron al pueblo de manera que el pueblo se ofreció voluntariamente. No hay señal de celos aquí, en ninguna forma ni de ninguna manera. Su objetivo común fue importante y cada uno de ellos se dedicó a obedecer a Dios, ¿verdad? Dejando a un lado el orgullo humano y mostrando humildad hacia Dios, hacia el uno y hacia el otro. En el verso 5 se le recuerda a Israel el poder de la presencia de Dios. Aquel que se había presentado en el monte Sinaí con truenos y relámpagos, ahora los estaba liberando de la batalla. Puede que Israel sufriera opresión y peligro cuando Dios los juzgó por sus pecados, ¿verdad? Pero él respondió al clamor sincero y al arrepentimiento y envió provisión y liberación. Había mucho peligro debido a eso. No había muchos habitantes en las aldeas de Israel. Versículo 7, el verso clave que yo leí ahorita y que le expliqué. Las aldeas quedaron abandonadas en Israel. Había decaído hasta que yo, Débora, me levanté como madre en Israel. O sea, ella estaba diciendo que por causa del peligro, de las situaciones que había, de cómo se trataba este ejército al pueblo de Israel, muchos de los israelitas habían tenido que salir, muchos habían muerto, ¿verdad? Y todos estaban en tumulto. Así que ahora ella se levantó para dirigir esta guerra junto con Barak, y Dios le dio la victoria, y ahora ella está contando la historia. Bendecido sea el Señor. Dice Israel, y el verso 11 dice: lejos del ruido de los argueros en los abrevaderos, allí repetirán esto, entonces marcharán hacia los puertos el pueblo de Jehová. Cuando el pueblo repitió los triunfos de Jehová, se aumentó el valor y marcharon hacia las puertas de la ciudad llenos de fe y listos para la batalla. O sea, que ellos obedecieron a Dios, obedecieron a Barak y a Débora, y también se sometieron, ¿verdad?, a lo que tenían que hacer. Bendecido sea Dios. Otra alabanza sea el Señor por la paz. Esta viene de la parte segunda. Dice aquí, en la segunda parte del cántico, Débora y Barak describen cómo respondieron a la voz del Señor y condujeron a los israelitas a la victoria. Creyeron y por esta fe se lanzaron a la batalla. ¿Qué fue lo primero que ellos tuvieron que poner en efecto? La fe. Creyeron, tanto el uno como el otro creyeron, ¿verdad? Y pusieron la fe y se lanzaron a la batalla, impulsados a obedecer sus mandatos. El Señor peleaba con ellos. Vemos que el cántico nos menciona que otras tribus descendieron con ellos a la batalla. Algunas descendieron, otras no fueron. No se nos explica la
El resto del cántico describe cómo fue la batalla y cómo Dios obtuvo la victoria. El autor añade en el verso 31, así perezcan todos tus enemigos, oh Jehová, mas los que te aman sean como el sol cuando sale en su fuerza, y la tierra reposó 40 años. O sea, durante el tiempo de Débora y Barak, la tierra no tuvo guerra, esa tierra no tuvo guerra por 40 años. Y como pasaba, después que pasó Barak y Débora, volvieron a entrar al vicio, al ciclo vicioso de la desobediencia y del pecado. Nosotros tenemos la ventaja, hermano, que el Señor Jesús, ¿verdad?, fue el que venció, el que nos ha dado la victoria a nosotros, y por Él nosotros vencemos, ¿verdad?, porque ya Él venció. Y no tenemos que estar como le pasó a este pueblo, de líder a líder. Nuestro líder, nuestro Señor Jesucristo, lo hizo una vez y para siempre, para que usted y yo tengamos la victoria, siempre y cuando lo obedezcamos y permanezcamos en Él. Por lo cual, no debemos de caer en el ciclo de vicios, ¿verdad?, y pecados, ¿verdad?, de vicios y pecados y juicios. Obedecer trae paz profunda, duradera, ¿verdad? ¿Qué nos dice Dios? Le voy a leer esta porción y también tengo un poquitito de la escritura que voy a leer al final. Bendecido Dios. ¿Qué nos dice Dios? La última parte nos dice así en este título que se le da a esta porción. Al aprender sobre el ciclo de apostasía de los israelitas, podemos cuidarnos de caer en el mismo patrón. Dios nos llama a un ciclo de redención. En lugar de olvidarnos por completo de Dios, podemos relacionarnos personalmente con Él. En lugar de escuchar a nuestra cultura, podemos escuchar a los líderes piadosos que nos animan a confiar en sus promesas. En lugar de experimentar el juicio, podemos descansar sabiendo que Dios va delante de nosotros y ha provisto todo lo que necesitamos para la vida y la piedad. Usted puede leer 2 de Pedro 1:3. Pero en la Biblia hay algo que yo no voy a dejar pasar en este cántico. Y es la última porción de este cántico, donde la madre de Sísara estaba esperando la gran victoria del general de los cananeos. Y escuche cómo ella habla. La madre de Sísara, verso 28 del capítulo 5, dice así. La madre de Sísara se asoma a la ventana y por entre las celosías a voces dice, ¿por qué tarda su carro en venir? ¿Por qué las ruedas de sus carros se detienen? Las más avisadas de sus damas le respondían, y aún ella se respondía a sí misma, no han hallado botín y lo están repartiendo. A cada uno una doncella, o dos, las vestiduras de colores para Sísara, las vestiduras doradas de colores, la ropa de color bordada de ambos lados para los jefes de los que tomaron el botín. Escuche cómo termina. Así perezcan tus enemigos, oh Jehová, mas los que te aman sean como el sol cuando sale en su fuerza. Y la tierra reposó 40 años. Hermano, así que usted y yo tenemos que tener cuidado, porque muchas veces creemos que estamos haciendo algo correcto y que Dios nos va a dar la victoria, y si no estamos en lo correcto, no hay victoria. Esta señora estaba alabando a su hijo de que él iba a traer la gran victoria, pero lo menos que ella pensaba que lo que le venía era una mala noticia. Así es que usted y yo tenemos que estar preparados para todo. El Señor le bendiga, el Señor le guarde aquí mi parte. Alabado sea el Señor. Dios continúe bendiciendo nuestras almas, hermanos, y también Dios bendiga a nuestra hermana Francia por traer pues el estudio de la palabra del Señor en esta noche. Gracias a todos nuestros hermanos que han estado ahí con nosotros todo el programa, y gracias a nuestros amigos también. Ahora vamos a despedirnos en oración. Alabado sea Dios, ¿ok? Para aquellos hermanos que también están pendientes a mi salud, pues todavía estoy, usted sabe, en convalecencia.
Y bueno, no tengo dolor, porque para qué decir, gracias a Dios, porque no, dolores no tengo. Y eso es una bendición, pero sí estoy un poquito frágil. Alabado sea el Señor. Debilitado, alabado sea el Señor. Y usted sabe una cosa, pues, en esta clase de intervenciones quirúrgicas, pues uno pues pierde mucha sangre, y esta es una cosa que iba a estar 2 semanas. Mañana se cumplen las 2 semanas, alabado sea el Señor. Pero estoy ahí, gloria a Dios, pero yo sé que un día, pues, cuando el Señor me llame me voy, pero por ahora creo que no es el tiempo. Así que vamos a despedirnos en oración. Padre, te damos gracias, Señor, por esta bendición que nos has dado. Gracias, Señor, por esta oportunidad de servirte, Señor, y gracias porque tú, Dios, nos has entregado, Señor, algo precioso, algo costoso, algo de mucho valor, como es tu palabra, Señor, el Evangelio del Reino, Señor. Gracias por eso te damos, oh Dios, porque nos permite esparcirlo, Señor. Ahora, Señor, hemos llegado al final de esta reunión y nosotros pues no queremos salir solos, queremos que tú vayas con nosotros, que tu bendición vaya con nosotros, la de tu Hijo y la de tu Santo Espíritu, y en el nombre de Jesús lo pedimos y te damos gracias. Amén, amén y amén. Ahora déjame darle la bendición sacerdotal, que dice así: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Dios me le bendiga, Dios me le guarde. Le recordamos pues que yo no creo que este viernes es de Children's Church, no sé si mañana vienen. Ok, mañana vienen los niños aquí a la iglesia, alabado sea el Señor. Y el sábado pues estaremos en la radio emisora a las 11 de la mañana. ¿Cómo se llama? La única con K, ¿sabes? La única con K. Ok, en el 1680 del dial AM. Ok, así lo esperamos que usted nos sintonice. Alabado sea el Señor. Y el domingo también a las 11 de la mañana aquí en el santuario, donde alabamos y glorificamos a Dios. Por ahora, le enviamos un beso, un abrazo a cada uno de ustedes y les decimos good night and goodbye.